Thank you very much, Daphne. Hello, everybody, and thank you very much for tuning in to the ISGAP seminar. This is a seminar that we're conducting in Spanish. My name is Charles Small. I'm the director of ISGAP. Daphne Kleinman is here, who is the coordinator of the seminar series. I'm glad to see Daphne. And ISGAP runs several seminar series on different aspects of the interdisciplinary study of anti-Semitism. In English, we have 2 ongoing seminars. We have one in Arabic, and now I'm very happy to introduce the first important speaker in the Spanish series. And we also do workshops and training programs for scholars and policymakers. So it's really a pleasure to be here, and it's truly a special honor to be able to introduce to you Professor Judith Boxer-Leverent, who is a full-time professor at the Faculty of Political Science and Social Science of the National Autonomous University of Mexico, and a level 3 member of the Mexican Academy of Sciences and the National System of Researchers. And Judith is also the director and editor of the Mexican Journal for Political and Social Sciences. Judith is a world-renowned scholar in the truest sense. She's won many awards for her work, including the National University Award in the area of research and social sciences of the UNAM, and the Marshall Sklar Award for the Association for Social and Scientific Study of Jewry. And also Judith has been a friend, and most importantly for this event, she's very graciously put together a very powerful lecture series on issues of anti-Semitism, of contemporary global anti-Semitism, that will be conducted in Spanish by leading scholars from around the world. So today, Judith's lecture is Sinopias and the Pentimenti, or Conceptual Approaches and Changing Paths. So it's really an honor, Judith, that you're here, and thank you so much for your time and all of your efforts with us and with many other universities, journals, associations. It's really a privilege for us that you're with us. So thank you so much. Thank you, Charles, for this introduction. And I'll turn to Spanish, right? Bueno, es un gusto realmente estar hoy con ustedes. Creo que ha sido una interesante oportunidad recibir esta invitación por parte de ISGAP y por parte de su director, Charles Small, para organizar una serie. Debo decir que ya hubo una serie previa donde tuvimos la oportunidad de conocernos, organizada también por un colega que habrá de participar, Pedro González, y que nosotros decidimos que tomábamos ahora digamos, la estafeta, relevábamos y vamos a organizarlo. Yo quiero dar lugar a que esta sesión inicial me permita decirles que ustedes recibirán, ya han recibido, todo lo que es la participación de nuestros ponentes invitados con los cuales dialogaré al respecto, y también el hecho de que me parece que es también muy relevante señalar, podemos crear un espacio donde la gente que usualmente no entra, lo latinoamericano que está transmitido en español, pueda hacerlo con la traducción simultánea de un querido colega, Martín, que ya nos ha traducido en ocasiones previas. Antes de dar propiamente inicio a mi presentación, quiero decirles que el tema que nosotros abordamos en esta serie no es particularmente sencillo, porque el antisemitismo ha adquirido una compleja dinámica, tiene recurrencias y transformaciones que aparecen de manera diferente y que están interconectados a nivel global, regional, nacional y local. Me parece que en el escenario internacional y transnacional actual, que está caracterizado por una emergencia diferencial de expresiones antisemitas, viejas y nuevas, exige un análisis cuidadoso, tanto de los rasgos comunes como de lo que los diferencia.
Hablar de su carácter global es no perder de vista que permanece como expresión anclado el antisemitismo en las diversas realidades locales, nacionales. Por lo tanto, no nos permite hacer generalizaciones abstractas que borren el espacio o los actores o lo específico de cada sociedad. El antisemitismo, digamos, arraigado mucho en lo que conocemos como prejuicio, que son actitudes, disposiciones, imaginario, estereotipos, no necesariamente conduce a la discriminación. Sin embargo, el antisemitismo y sus diferentes matrices ideológicas, estereotipos, mitos, actitudes, conductas, acciones, prácticas, ordenamientos institucionales, estructura, acción, todo ello nos presenta un panorama particularmente complejo, que creo que va a ser necesario, obviamente, seguir en nuestra serie con toda la riqueza desde diferentes perspectivas disciplinarias, teóricas, sociológicas. Mi conferencia inicial plantea el dar especial énfasis a los imaginarios, a las representaciones negativas que nutren los marcos ideológicos y que aparecen, digamos, expandidos en el ámbito tanto histórico como, o sea, no solo temporal, sino de espacio, en expresiones y representaciones simbólicas que se recuperan, se reelaboran, se transmiten, se reformulan, y esto plantea un gran desafío a la investigación. Entonces, un análisis del antisemitismo contemporáneo como el que pretendemos, sin lugar a duda, nos lleva, en nuestro caso, a ver cómo se construye esta representación negativa, lo que explicaré en mi conferencia, la construcción de un tropos que da cuenta de múltiples conexiones. Hay imágenes, hay representaciones, hay prejuicios, pero también lo que hay son diferentes constelaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y todo ello nos lleva a expresiones diferentes. Yo creo que, si ustedes me permiten, preferiría dar en este momento lugar a presentar ante ustedes un PowerPoint que creo que la ventaja que tiene es que nos permite seguir como si fuese, digamos, un mapeo conceptual, la propia presentación que yo haré. Me dirán inmediatamente, por favor, los organizadores, si en efecto estamos de frente en esta presentación. Creo que sí, ¿correcto? Bueno, llamé y aclararé el nombre. Es un nombre atractivo, es un nombre que por lo pronto quienes están familiarizados con el arte lo conocen, y quienes me conocen a mí saben que no es común que yo utilice expresiones artísticas, pero en esta ocasión, pensé que era interesante porque yo quiero atender la construcción de la imagen negativa del judío precisamente a través de imágenes que son unas veces difusas y otras latentes, unas son veladas y otras son estructurales, y aunque esté negado por la semántica oficial, muchas veces aparece también y es evidente en individuos y en sectores colectivos. Y entonces lo que quiero frente a ustedes hoy es precisamente presentar con ciertas premisas introductorias. Acabo de decir, las recurrencias y los cambios, veremos, no hablamos de un solo fenómeno incambiable. Tienen lugar en diferentes espacios y dimensiones. Las formas, los matices y los significados históricos de las representaciones conceptuales y de las imágenes negativas de los judíos
nos construyen realmente un campo muy amplio. Y entonces lo que veremos es que hay recurrencia de ciertos esbozos originales, llamémoslo judeofobia, antisemitismo, lo veremos, pero también sus cambios. Hay un traslape. Las representaciones, como podemos ver aquí, déjenme ver si yo puedo, en efecto, contar con esto que creo que nos puede permitir en un momento. Permítanme ver si podemos. No, no podemos, entonces regresamos. Las representaciones, decía, simbólicas, conceptuales, las formas que se producen, se construyen discursivamente. Esto es, son construcciones conceptuales, son ideas, y estas constituyen un reto para la investigación social. Este tropos, esta imagen negativa que se va a construir, que más que una imagen es todo un campo conceptual, se han desarrollado a lo largo del tiempo y en distintas constelaciones sociales, económicas, políticas y culturales. Me es muy importante destacar esto con ustedes porque yo creo que a lo largo de la serie lo iremos viendo. Ahora bien, me parece que uno de los puntos iniciales que quiero decir es que se trata de estereotipos construidos históricamente, pero que se da una modificación y una superposición en sí con la imagen del judío y con prejuicios relacionados. Lo veremos. Y tal como anunciamos que se produce y se reproduce discursivamente, está construido por imágenes, mitos, actitudes y también por conductas. Ahora, ¿cómo se construye este tropos? Esto que llamaríamos un campo donde hay ciertos principios que conectan los diferentes, vamos a decir, modos de expresarse. Es como si se creara un esquema de clasificación que conecta y hace unitario distintas tradiciones de lo que podríamos llamar capitales simbólicos. Pueden coincidir derecha, izquierda, conservadores, liberales, tradiciones religiosas o seculares. Puede haber diferentes campos y motivos superpuestos, corrientes, fuerzas políticas, pero que nosotros le estamos viendo con estas observaciones que hemos hecho, precisamente como un tropos, algo tienen en común. Esto quiere decir, y trataré de explicar en mi exposición, que tienen una conexión al nivel de significado. Habrá procesos que no son lo mismo relacionado con los judíos, pero que se evocan y alimentan mutuamente, ¿correcto? Y también interactúan con lógicas de pensamiento que simplifican. Esto quiere decir, y me parece fundamental decirle, que puede haber realmente diferentes ordenamientos que convocan esto y que está relacionado también con un punto que me parece que es importante ver. Voy a acercarme, voy a ejemplificarlo, ¿correcto? Porque tendrá que ver con la organización también social del odio. Un ejemplo de cómo se construye el tropos es, por ejemplo, la recurrencia histórica de expresiones como dominación del mundo, pueblo deicida, aun con los cambios que históricamente se da, amantes o perseguidores del dinero, rico, poderoso, egoísta, inmoral, conspiración mundial. Veremos que también en nuestra serie todo el tema de las teorías conspiracionistas va a estar abordado muy detalladamente. Un grupo ajeno, extraño, sin raíces. El concepto, por ejemplo, de cosmopolita me parece que aparece muy claro, una casta exclusiva. Y llegaremos también a ver los nexos entre antisemitismo, antisionismo y la crítica al Estado de Israel, ¿correcto? Ahora, ¿dónde y cómo interactúan y se unifican? También con imaginaciones que son vagamente formuladas.
que indican un marco dentro del cual se incorpora, llamado también por algunos investigadores un código cultural. Por ejemplo, imperialismo, sionismo, colonialismo, racismo, y todos estos elementos aparecen realmente como conjuntos. Ahora, ¿por qué llamé, como llamé, con este nombre atractivo de incógnita, que debo confesar que inicialmente lo descubrí en algún trabajo al frente de la Revista Mexicana de Ciencia Política? No que fue un trabajo sometido, sino que estaba yo precisamente frente a procesos intelectuales que eran previsibles en unos casos hacia adelante y en otros hacia atrás. Una sinopia es un dibujo preparatorio realizado en la pared sobre el que luego se pinta un fresco o mural. Una técnica utilizada para delinear el boceto que cubrirá a la pintura. Es a causa de este dibujo de sinopias que la pintura comienza a tomar su forma. Y problemas importantes como la perspectiva, la deformación óptica, etcétera, pueden irse resolviendo. Esto es, se recupera, pero se cambia. En el otro caso, Pentimenti, es un cambio que el artista realiza a la composición original de una de sus creaciones durante el proceso creativo. Y en este caso, se pueden percibir los cambios en las capas subyacentes del cuadro, por el contraste que hay entre ellas o por una notable modificación del tratamiento, por ejemplo, el Miguel Ángel el David, perdón, creo que aquí aparece como uno de los puntos claves donde podemos ver cómo se va desarrollando, ¿correcto? Y esta ha sido una ruta que ha caracterizado nuestra investigación. He trabajado el tema de las imágenes negativas del judío y el judaísmo, conectados con la realidad en que se da, sabiendo que tiene funciones diferentes, no abstrayéndome, no trabajando solo en el mundo de las ideas, pero abordándola precisamente como elaboraciones culturales que responden a cambios sociales y políticos, a intereses sociales, a constelaciones políticas, a intereses geoestratégicos, a sociedades diferentes, a políticas públicas. Y las fuentes de mi trabajo han sido, digamos, también a lo largo del tiempo, medios de comunicación, prensa, escrito, documentos oficiales, principios de política, y esto nos ha permitido avanzar y decir que, bueno, es muy interesante porque en el caso de América Latina hay un cuestionamiento permanente previo a las últimas décadas donde se ha extendido en otras regiones, donde en general se plantea que es el territorio donde se justifica la presencia recurrente del antisemitismo por las diferentes fases. No puedo detenerme en ellas, obviamente, pero rápidamente, si me acompañan, vamos de la conquista a la Inquisición, la construcción de la nación y la búsqueda de una identidad homogénea que veremos hoy, las etnicidades que en ellas existen, pero que son politizadas, que tienen diferente lugar y espacio en el concierto nacional, indígena, mestizo, etcétera. Un ámbito importante para nosotros, que es los esfuerzos difíciles, casi de un paso adelante y uno atrás, por alcanzar, construir la modernidad. Una modernidad que, bueno, se genera en Europa, que históricamente América Latina es el continente donde Europa se extiende para construir el mundo moderno, pero que adquiere identidades propias. En este sentido, las modernidades y la modernidad americana, norte-sur, la latinoamericana,
como diría, tanto ha conceptualizado Eisenstadt, es mejor verla como múltiples modernidades versus la idea de Whitehead, un analista político muy bueno, que habla del mausoleo de modernidades, proyectos que se enuncian y que fracasan, todo lo que ha sido la etapa del nacionalismo y sus bifurcaciones, progresista, reaccionario, el concepto de nacionalismo periférico, y de aquí sigo rápidamente los tiempos del fascismo versus el liberalismo, culturas violentas, el lugar de la Iglesia Católica, y rastreado históricamente el problema de la intolerancia que ha planteado hacia otras religiones, pero también la conversión del catolicismo en una religión civil, y avanzamos y llegamos hasta el 2021 con los populismos, con las regresiones en la democracia, con la necesidad de reubicar el análisis de América Latina en el concierto global, en América Latina con sus crisis recurrentes. Entonces, sí hay aquí un tema de los avatares de América Latina frente a la modernidad occidental, su búsqueda, su crítica, y frente a otra perspectiva que abordaré ahora, que no es solo el tema de la modernidad, aunque está imbricado, que es la cohesión grupal, la pertenencia, la cohesión grupal y la pertenencia nacional. En este sentido, quiero decirles que abordar este tema me ha llevado, en fin, en diferentes trabajos, pero últimamente el concepto de sinopi pentimenti por primera vez lo utilicé en una conferencia magistral que fue la Wistrich Lecture dado en el Centro de Estudios de Antisemitismo en Jerusalén. Pero de ahí continué en una reelaboración y me fui a un diálogo con los colegas europeos en Viena, tratando de entender qué hay en común en nuestra elaboración en América Latina y qué es diferente en otros entornos. Creo que hoy es claro que las diferencias son marcadas y también hay lo común. Yo decía que surgimos como continente como desprendimiento de la modernidad, ¿correcto? Europea. Pero en este momento América Latina en este momento me refiero, al construirse y buscarse como modernidad, también ha operado hasta llegar hoy una crítica radical de la modernidad, sus relaciones de nuestros países con los centros alternativos, España, Portugal, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, ha sido tensa. Y entonces hay aquí como tres niveles que se traslapan, que en parte han estado en Europa y en parte están en América Latina. Una, perspectivas individualizantes, o sea, el judío como extranjero dentro de la comunidad nacional. Otra, grupalmente, que tiene una característica cosmopolita de desarraigo. Pensemos que hablar de cosmopolita en el siglo XX no es lo mismo que hoy en el siglo XXI, y explicaremos los cambios que se dan. Y el tema de que o hay una solidaridad del grupo dentro de la nación o por sus conexiones de diáspora, una solidaridad contra la nación. O sea, o se está el riesgo de atomizar la nación por modos alternativas de pertenecer comunidades, grupos, o parte, digamos, de una cultura transnacional. Obviamente, a lo largo del, yo lo marco aquí, así lo he trabajado, pero en nuestra serie veremos, porque América Latina tiene códigos distintos de inclusión y exclusión. Una cosa es los países indoamericanos, donde la inmigración ha sido escasa y, por tanto, la población original constituye la principal, digamos, marca de composición socioétnica.
Y otro es Euroamérica, los países del sur que han tenido una mayor afluencia de inmigración, pero que también han tenido dificultades de frente a la condición judía. Son diferentes realidades, totalmente. En un caso, el primero, la postura es asimilacionista, aunque de facto hay un gran respeto a la particularidad, aunque no legítima en el discurso nacional. En el caso, digamos, de Euroamérica, sin lugar a duda, han sido parte de otros grupos migrantes, inclusive mayor tolerancia hacia los nexos de diáspora que en Europa mismo. Ahora bien, yo voy a un caso muy especial aquí. Y quiero tal vez decirle que me parece que es importante, y voy a tratar de ir acortando, que es importante plantear frente a ustedes uno de los muchos ejemplos donde se recupera una influencia europea, donde el antisemitismo surge dentro de los proyectos diferentes de construir la modernidad, sea el concepto o el proyecto o la ideología de la ilustración igualitaria, que busca homogeneizar, más que homogeneizar, incorporar al judío jurídica, legal, socialmente luego, y todo lo que ha sido la oposición nacionalista, ¿correcto?, que ha tenido un elemento excluyente porque la concepción de la sociedad y del Estado ha sido en términos realmente no cívicos, sino étnicos. Ahora, un ejemplo de cómo el prejuicio circula, se recupera y se reformula, tiene que ver con el fenómeno donde, por una parte, lo trabajé yo con una incógnita brutal cuando trabajé políticas migratorias, lo trabajó el colega Claudio Lomnitz cuando se centró específicamente en el impacto de la polémica del caso Dreyfus, y tiene que ver con la gran crítica que hay de parte de todos los revolucionarios, la revolución de 1910, contra la élite tecnocrática de la dictadura de Porfirio Díaz, que había estado durante el periodo de 1884 a 1910. Ellos, por toda la influencia del positivismo, eran llamados científicos. Ahora, ¿por qué abordarlo aquí y ahora? Como un ejemplo del modo como el discurso anticientífico tomó la forma de una ideología antisemita. En este sentido, no había judíos en el grupo de científicos con Porfirio Díaz, pero él marcó el tono de un nacionalismo revolucionario que luego, en la concepción, tendría un lugar determinante en las políticas migratorias. Hay la imagen de el judío como traidor interno y asociado al capital financiero y cosmopolita. O sea, los científicos, según alguien, un teórico que en el imaginario, en la historiografía nacional mexicana jamás sería visto desde esta óptica, como Luis Cabrera, no tenía límites en decir que los científicos eran avatares del eterno judío. Esto es, no eran ni del Partido Conservador, ni del Reformista, ni del Liberal. Ellos pertenecen a un grupo calculador, cobarde, oportunista, no tienen lealtades, están criticando a los científicos, ¿correcto? Esta élite, ¿correcto? En un contexto de la desigualdad que había generado la dictadura de Porfirio Díaz, ¿correcto? Y como había monopolios en lo que ha sido el desarrollo, por ejemplo, de los trenes, por ejemplo, de infraestructura, entonces los veían que tenían como el judío una conciencia metalizada, no nacional. Esto es, ahí aquí empieza este problema de que hay una crítica a ese modelo, a la solidaridad que tienen ellos de pertenencia, ¿correcto? Y
obviamente, a su falta de identificación con lo nacional. Y esta concepción de otredad, en ausencia de judíos, va a estar incrustada y desarrollándose en la política inmigratoria, ¿correcto? Junto a consideraciones pragmáticas que va a variar de norte a sur, en el caso, obviamente, de países euroamericanos o en el caso de países indoamericanos, la inmigración, las discusiones en torno a ella, primero a la inmigración y luego a el exilio judío, son momentos fundamentales que se dan entre la aceptación y el rechazo. Esto es, la otredad del judío está básicamente representada como el extranjero. Y fue la inmigración, las políticas migratorias, una esfera prominente en que los diferentes conceptos de nación, el tipo deseado de sociedad, se articularon junto con expresiones antisemitas. Tiene que ver fundamentalmente, creo yo, en la década de los 20 y de allá a los 40, en estereotipos, prejuicios y comportamientos que se proyectan en normas, en regulaciones, y por tanto se mezcla la argumentación económica, como puede ser la protección del mercado nacional, de la economía nacional, de los nacionales, se mezclan, vamos a decir, se alimentan mutuamente, y lo que vamos a tener es que en esas discusiones, en los 20, 30, hacia los 40, con el exilio, encontramos momentos donde se dan aceptación y rechazo, políticas, voces que defienden la selectividad de la inmigración, otras que la critican y la condenan. Yo tomo aquí un ejemplo del caso de México. Permítanme verlo de un modo muy sintético, porque lo que encontramos aquí es que a pesar de las diferencias de motivaciones, de intereses, de argumentos, de ideologías, comienza a darse, y esto lo marco con los puntos, convergencias en la recuperación del estereotipo, ¿correcto? Por parte del gobierno, de los gobiernos, aquí voy a ejemplificar en el caso de México, luego veremos otros casos inmediatamente, cómo se da este traslape. Hay la respuesta a las convenciones que se dan en torno a la inmigración primero y al exilio después con el ascenso del nazismo, donde la actitud es atender esa necesidad. Y sin embargo, hay esta visión de que se trata de un grupo que ha creado problemas donde está, y esto aparecería justificando por qué Europa quisiera deshacerse de esta población excedente. Los documentos oficiales así lo plantean, el surplus de población, que tienen un carácter racial distintivo, que no son asimilables, que tienen una renuencia a respetar nuestros derechos. Inclusive en documentos oficiales de los delegados vemos, en Europa se plantea que son una casta excluyente. Ahora, esto que está planteando el gobierno, que no tiene explícitamente un tenor antisemita, porque va a estar todo el tiempo matizado e interactuando con consideraciones económicas, tiene otro sentido en las asociaciones antisemitas, una como la Alianza Revolucionaria Mexicana y los intelectuales de derecha. Ahora, lo que empezamos a ver aquí es que algo es muy preocupante de acuerdo a nuestra perspectiva, porque empiezan a entrecruzarse esto que llamaríamos en la construcción de un lenguaje que se retroalimenta, de un tropos, correcto, de un cuerpo unitario a pesar de sus orígenes políticos e ideológicos dispersos, correcto, asociaciones antisemitas que hablan precisamente de lo disperso,
que son crueles, que son tribales, que son egoístas, pero también se conectan con los otros argumentos, con intelectuales de derecha, extranjeros perniciosos, destructores del comercio, avaros. Y empieza aquí a ver, fíjense, algo muy interesante. Por un lado, son vistos en muchos intelectuales de derecha como agentes del capitalismo global y de la modernidad. Y dentro de otros grupos son representantes de una conspiración judeocomunista y por tanto hay un llamado a la violencia física. América Latina empieza a tener también esas voces de llamados a la violencia física. En otras dos realidades que me detuve a analizar, como es Colombia y Costa Rica, contextos sociopolíticos totalmente diferentes, encontramos que hay una repetición de argumentos que tienen que ver con el atentar hacia la economía, que por otra parte tienen, claro, el caso de Costa Rica fue uno de los más sorprendentes por todo este imaginario y esta tradición que tiene obviamente de la construcción de una democracia, de una auténtica democracia, ¿correcto? Y entonces, yo creo que, bueno, actos de violencia física, llamada en Costa Rica, se dan, y también acusaciones por ejemplo, que degradaban la leche, que vendían a los niños, practicantes de una religión satánica. Y entonces esto creo que nos exige ver que nosotros estamos tratando aquí con historias interconectadas y también separadas. Por una parte están interconectadas porque hay contactos, intercambio de representaciones, imágenes, ideas, relaciones, colaboraciones entre individuos, líderes comunitarios, élites políticas y actores gubernamentales. Sobre todo lo vamos a ver con la consolidación del nazismo. Y por otra parte, historias separadas, ¿correcto? Y veremos que en los debates en torno a la migración primera, pero sobre todo al rescate y al exilio, lo que encontramos es que se expresan, transmiten y se refuerzan consideraciones de prejuicio. No la podemos ver solo ni exclusivamente, sería un error, porque dentro de las historias conectadas también vemos aquellos grupos y sectores que han podido realmente organizar respuestas para contrarrestar estas visiones. Y esto me lleva a ir un paso más y ver el caso en el sur, el caso del antisemitismo. Ay, perdón, estamos aquí con algún eco. El caso del antisemitismo que encontramos que interactúa con el nacionalismo, ¿correcto? Y hay un miedo a la inmigración, tanto y al movimiento, vamos a decir, y al impacto que van a tener en las clases, y comienza también a darse la visión de lo judío como antítesis de lo argentino, ¿no es cierto? Y entonces esta interacción diferente a la que tuvo el caso de México, de hispanismo y catolicismo, que en el caso de México apuesta al mestizaje con los grupos indígenas, en una sociedad como la Argentina es una clave para estar reforzando. Está todo el temático de la conspiración judía global. Dos de los colegas que han trabajado esto últimamente de un modo extensivo, Luis Röniger y Leonardo Senkman, participarán con nosotros. Y entonces vemos también el temor a ser agentes de modernidad, también el temor a representar una conexión mundial judeo-bolchevique, y el antisemitismo aparece como un articulador de diferentes, esto que llamamos un criterio de organización, ¿correcto?, de un tropos que va adquiriendo fuerza.
En el caso de Argentina, si voy un paso más, lo que vamos a tener es hacia los 50, inicios de los 60, una situación donde yo quiero plantear, llamar la atención a una conexión que yo originalmente no había detectado cuando trabajé y nos acercamos ya al tema del antisionismo, ¿correcto? En el caso de Argentina, hay limitaciones étnicas, consideraciones para quienes buscaban asilo. En el caso de la izquierda, que ha tenido un espacio y en un sistema político y social en el cual la expresión de las pugnas ha sido mucho más factible que se desarrolle en este espacio público que en una sociedad menos participativa como la mexicana, son vistos como agentes del capitalismo, como agentes del imperialismo. Los nacionalistas de derecho van a encontrar ustedes cómo va retomándose ese tropos, pero en el caso de Argentina, donde además está dada la violencia fuerte en una organización como Tacuara, que hay secuestros, tortura, asesinatos, que va de los 50 a los 60, empieza a darse también esta idea que va a ir desarrollándose de una doble lealtad de los judíos. Esto es, como servidores de Israel. Sin lugar a duda, la experiencia del caso Eichmann en Argentina llevó a esta conexión y fue un terreno de expresiones fundamentales del antisionismo. Yo quisiera en esta línea avanzar con ustedes con este tipo, digamos, de cuestión en mente y ver cómo aquí yo me había centrado, sin verlo todavía comparativamente con Argentina, en un caso donde tiene un papel determinante en la interacción entre sionismo, racismo, regionalización del conflicto y cómo se redefinen las estrategias discursivas. En este caso, México es un país que vota a favor de la condena del sionismo igual a racismo del 75 y al votar a favor y generar una reacción muy fuerte de la comunidad judía norteamericana, aquí me detengo para explicarles cómo la coyuntura, los actores, las diferentes condiciones generan otro tipo de dinámica. Le declaran un boicot a México y al declararle el boicot a México genera una preocupación y una crítica muy fuerte dentro de la prensa nacional, los documentos, los debates acerca de la falta de solidaridad del judío con la realidad nacional y su conexión con otras comunidades diaspóricas Estados Unidos. Y luego el gobierno toma la decisión de tratar de esclarecer lo que sucedió, tratar de explicar que el voto condenando al sionismo como racismo no tenía un sentido antisemita. Sin embargo, esto no puede evitar lo que ya venía dándose. La Conferencia Mundial de la Mujer, las estrategias, sobre todo lideradas por México, de un agrupamiento del tercer mundo. Y entonces lo que empezamos a ver es este traslape tan marcado. Las citas precisas las he trabajado en diferentes trabajos, pero el sionismo es visto que tiene motivaciones étnicas, que es mesiánico, discriminador y brutal, expresiones que se van acelerando conforme el debate en torno a los sucesos en México se da, que es expansionista. Atiendan, empieza ya el argumento del colonialismo, que tiene un fanatismo religioso, un nacionalismo excluyente. Se retoma el concepto de condena del pueblo escogido de Dios. Esto lleva precisamente a conectar con el judío, que es amante del dinero, dominación, arrogante, doble lealtad, explotadores, y pasa a Israel, ¿correcto?
ya se plantea la búsqueda de la destrucción de la raza árabe, juega con el dato de que es víctima, convirtiéndose en victimario, que está generando un genocidio similar al que él sufrió, que es perpetrador de un holocausto nazi, y aquí gradualmente se invierte ya la dialéctica víctima-perpetrador. Siempre han recalcado el sufrimiento de la diáspora y el holocausto, pero está haciendo a los palestinos lo que Hitler hizo con los judíos. Aquí yo también operé, en este caso y para esta presentación, haciendo como una síntesis del tropos, ¿no? Israel, perpetrador, correcto, de un nuevo holocausto, y el holocausto, un crimen masivo publicitado en la historia de la humanidad. El argumento de que el holocausto desplaza a otros genocidios es donde se empieza a ver el argumento ya, que en un momento atenderé, de la conexión entre los judíos, Israel y el occidente globalmente, que va a ser sometido a cuestionamiento. Y hay una superposición en la creación de sentido. Esto es por analogías, ¿correcto? Por comparaciones, ¿correcto? Por la construcción de una serie de elementos, ¿correcto?, que van acomodándose, ¿correcto?, en la inversión de estos documentos. Y aquí me encuentro con lo que quisiera plantear ante ustedes, como que es una visión mía fundamental que tiene que ver básicamente, creo yo, con cómo relacionamos, y esto va a ser un tema que nos va a acompañar, el antisemitismo, el antisionismo y la crítica de Israel. Son fenómenos singulares, diferentes, pero superpuestos al crear significado que recupera y redefine elementos. Esto es, la crítica legítima a Israel, basada, por ejemplo, en el argumento de violación de derechos humanos, en la ocupación que se sostiene, no es necesaria antisemita en esencia o en motivación, pero se diferencia del antiisraelismo y del antisionismo tanto en su origen, en la esfera de origen interno y externo origen, si la razón es ética, universal, cosmopolita, y en el resultado que busca, presión pública, responsabilidad internacional. Pero si se superponen los cuestionamientos, las imágenes, la retórica retomada de antiguos mitos, entonces lo que sucede es que empezamos a ver teorías como la conspiración, Israel como emblemático de un estado maligno, genocida, esto es, analogías demonizantes, la negación del holocausto, la supuesta manipulación de la memoria. Claro, dentro de cada categoría hay diferencias, ¿no es cierto? Es muy difícil reconocer cuáles son las motivaciones, pero son diferentes. Aquí las estoy planteando, prejuicios, intereses sociales. Pero lo que sí también tenemos es que los posibles resultados y escenarios incluyen riesgos fundamentales. Uno, la normalización de la hostilidad contra los judíos. Otro, como estamos viendo, la radicalización del discurso. Están interconectados nuevamente. La argumentación exige de nosotros un análisis cuidadoso, correcto, porque se vuelven cada vez más agudo al tiempo que se transnacionaliza el prejuicio, se globaliza el odio y prevalecen nuevas tecnologías donde se va transmitiendo. Ahora, no voy a tener tiempo en la sesión de hoy. Bueno, aquí esto sí lo quiero decir. Esto, así como ese antisemitismo inicialmente lo que planteaba era ser parte de un código cultural, o sea, si eres anticolonialista y anticapitalista, entonces eres antisionismo. Con el tiempo, también la permanencia del conflicto, los altibajos en el proceso de paz,
en el enfrentamiento, todo ello lleva a situaciones más críticas. Yo aquí dije que no voy a tener tiempo para detenerme, pero uno de los, y lo voy a regresar a ello tras nuestra serie en alguna sesión final, donde veremos los argumentos, esto que llamo sinopias y pentimenti, las instantáneas, correcto, trayendo la discusión en los diferentes autores. El origen del concepto, por ejemplo, de un nuevo antisemitismo no queda claro, pero hay quienes argumentan que hay una sobreposición entre izquierda, derecha, el Islam radical, quienes defienden este concepto, pero hay quienes plantean que la crítica es porque es demasiada comunidad, demasiado religión. Yo aquí nomás señalo que voy a regresar para decirles que gradualmente, en efecto, aparece como Israel, como el responsable del conflicto israelí-palestino. No hay una distinción clara en muchos de ellos entre una crítica al Estado de Israel y la postura más bien de antagonismo extremo, correcto. Hay quienes defienden la idea, correcto, de que no podemos exagerar la crítica y la hostilidad de la izquierda hacia Israel como antisemita. Las dimensiones son amplias y se utiliza como analogía demonizante, como otredad, como extranjería, y la polémica hoy presente, H puse, pero es de la International Alliance, y la Declaración de Jerusalén, que esto va a ser objeto, digamos, de una reflexión que estará presente y que tendremos en un simposio al finalizar. Yo quiero centrarme tal vez para concluir en dos aspectos, donde el discurso que se genera en la academia, en los intelectuales y el modo como los mitos se transmiten tienden a tener esto que he llamado básicamente tropos y transmisión del tropos. Y lo quiero ver en algo que en América Latina los colegas que están con nosotros seguramente entenderán que para nosotros todo el concepto de sur global frente al norte global ha sido un concepto que ha potenciado una gran reflexión. Se ha centrado precisamente en la matriz del conocimiento como si fuese básicamente una extensión de Occidente y busca ver cuál ha sido la historia invisible para entender detrás de la modernidad cómo se fue dando la conquista, la expansión. Bueno, es un territorio conceptual, diría yo, y geopolítico que elabora muchos de los argumentos tan importantes para entender la fundación del sistema mundial en general. Pero en el caso que llega al tema de Israel, el sionismo y los judíos, se superponen prejuicios, en unos casos de implícito, diría yo, y en otros traslapado con elaboraciones conceptuales muy interesantes y muy ricas. A diferencia de islamofobia, que se ve como una ideología de los subalternos de Occidente, el antisemitismo se concibe como el resultado precisamente del establecimiento imperialista y colonialista del Estado de Israel. Y esto aparece como una relación muy difícil entre antisemitismo y racismo, porque lo que sucede es que el judío se convierte en el blanco, el blanqueamiento, raza blanca. No hay un judío que históricamente sufrió ningún tipo, por ejemplo, de política de puertas cerradas o de exclusión. Este es un tema muy complejo, pero que permanentemente se está recreando dentro de nuestro discurso intelectual prevaleciente. Merece nuestro
detallado análisis, correcto, ver cómo los judíos son recuperados en una visión de judíos ricos, de un occidente capitalista, un judío imperialista, algo que siguiendo, en fin, el planteamiento de Ellis habla de el judío Constantino. O sea, aquí hay un autor que en su crítica al Estado de Israel y su política de ocupación habla de categorías políticas diferentes, pero en el caso de autores tan reconocidos como Walter Mignolo o Ramón Grossfogel, se toma como una categoría totalmente esencialista. O sea, el judío es un judío imperialista constantino. El holocausto también es visto como un paradigma de Occidente que desplaza otras memorias. Si esto se da a nivel de la academia, sabemos, para concluir, que a través del lenguaje las personas pueden establecer, mantener, cambiar, legitimar la realidad o algo nuevo, ¿correcto? Y entonces se pueden preparar las bases para la exclusión social. Este a menudo es un medio fundamental. En un momento donde la comunicación a través de Internet y los discursos del odio, recuerden cómo inicié la organización social del odio, que tiene un anonimato, la inmediatez, una naturaleza global, que permanece indefinitivamente, pero también se atraviesa, digamos, en términos virales, y que el consumo del Internet para nuestras sociedades y países en América Latina es altísimo. Aquí tienen ustedes los datos que luego podemos compartir. En un momento así, lo que estamos viendo es que existe también este riesgo de normalización. No la crítica en sí, insisto, pero si esta está teñida, como está teñida sobre todo en las redes, donde ahí el anonimato genera la radicalización, hay mayor agresividad. Me parece que se ha dado, como sabemos, a instituciones judías o a voces judías recientemente un estudio espléndido sobre el modo como figuras extranjeras y judías. La extranjera puede ser la esposa del presidente por su apellido, del presidente López Obrador, correcto, Beatriz Müller. Puede ser una analista política crítica, como puede ser Denise Dresser, o puede ser una escritora identificada siempre como judía, como Sara Shevchovich. Los análisis que tenemos de las redes ven cómo esto se va dando de un modo grave. Hay por una parte los recuentos, digamos, oficiales, ¿correcto? Oficiales me refiero de la vida judía organizada, los casos que analizan en Argentina o en México, pero yo hablo de cómo este tropos va expandiéndose y se da una recuperación, superposición. Pasamos de la búsqueda de la modernidad a la crítica de la modernidad, de una nación que se debate, cada vez mayor democratización, pero también cada vez regresiones autoritarias, que se conecta el antisemitismo en sí y con agentes mismos que atraviesan la comunidad y la sociedad con formas de racismo, que hay muchas instancias que nutren la organización social del odio, el pensamiento público, las narrativas, luchas ideológicas, agencias políticas gubernamentales, la academia, la intelectualidad, redes sociales. Todo esto me parece que nos lleva a concluir que estamos hoy en el siglo XXI con el particularismo de la condición judía, hasta dónde es un reto al universalismo que supone la no existencia de esta condición, y al mismo tiempo, ¿cuál es esta concepción cambiante del judío cosmopolita? O sea, estamos recuperando el judío como el otro universal,
o el judío como parte de nuestras sociedades, que puede en efecto, en el caso de una ciudadanía participativa, generar otro tipo de condiciones. Bueno, yo creo, debo decirles que si algo no me acompañó el día de hoy, fue el reloj. Debo decirles que me confié yo, analista de las tecnologías, en que mi reloj me iba a señalar el tiempo, pero creo que de todos modos, si ustedes, yo veo que hay aquí algunos anuncios, correcto, algunas preguntas, yo no sé si tenemos el tiempo o no lo tenemos y que we are a bit short of time, poco but tiempo. the lecture was amazing. Thank you so much. This was an incredible session. I believe you really set up the stage for what's to come. Thank you so much. Yo agradezco mucho, pues nos están diciendo que digamos que hay soliloquios y hay conversaciones. El día de hoy iniciamos con soliloquio, pero la semana próxima, el martes, en la presentación que va a tener Luis Roniger, y voy a dialogar con él, creo que tendremos oportunidad de retomar algunas de las dudas. Muchas gracias. Thank you very much, Daphne. That means we are saying goodbye, right? What was that? That means that we arrived to the end of the session, right? Yes. Bueno, muchas gracias a todos. Bye, bye, bye. Nos despedimos.